de enfermedades de los sanguíneos y una muy renal. Simple, sencillo, para no agobiarnos mucho. ¿Ya? Listo. Cuando hablamos de patología vascular renal, nos referimos básicamente a los vasos sanguíneos que están dentro del riñón. ¿Ya? Y hay dos tipos de afección. Uno es la nefroesclerosis benigna y la otra es la maligna. ¿Cuál es la diferencia de ambas? La presión arterial. Todo paciente que es hipertenso, que tiene una presión por encima de 120/80, que es lo habitual, podría desarrollar una nefroesclerosis benigna. Cuando el paciente cursa con presiones extremadamente altas, el punto de corte es la diastólica mayor a 120, será maligna. Entonces la diferencia entre benigna y maligna es la intensidad de presión arterial. En la maligna tengo una diastólica muy elevada. ¿Ok? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿O cuál es la forma de presentación? Un paciente, usualmente adulto mayor, con historia de hipertensión arterial de larga data, con un tratamiento irregular. Miremos la macroscopía renal. La superficie renal es lo característico. ¿Ya? Miren la superficie granular. Granular difusamente, una granular fina. Eso es lo que yo voy a evidenciar. Obviamente, si el paciente tiene además diabetes de fondo, que son patologías que usualmente van en conjunto, el desarrollo será peor. ¿Qué características microscópicas encuentro en la nefroesclerosis benigna? Son dos. Y tratemos de diferenciarlo de la maligna. ¿Ya? En primer lugar, la arterioesclerosis hialina. Veamos a los vasos sanguíneos. Miren, no es un vaso sanguíneo normal. Vemos que la pared del vaso sanguíneo tiene un color eosinofílico de forma difusa. Este color eosinofílico homogéneo me habla de hialinosis. Entonces, encontrar una pared de vaso sanguíneo con hialinosis, hialino, así difusamente eosinofílico, es diagnóstico de nefroesclerosis benigna. ¿Qué más? Segunda característica, hiperplasia fibroelástica. La lámina elástica interna de la arteria se duplica, de manera que adquiere una forma de aspecto medio concéntrico. Por lo tanto, un paciente con nefroesclerosis benigna tendré esos dos hallazgos. ¿Ok? Como dijimos, la maligna ya es cuando el paciente cursa con una presión extremadamente alta. Usualmente la diastólica no baja de 120 como referencia. Estos pacientes, además, progresan rápidamente con este daño renal. O sea, empiezan con el cuadro de hipertensión arterial y a lo largo de 1 o 2 años ya ese riñón está completamente destruido producto de la hipertensión. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente el riñón se afecta, sino también otros órganos, pues evidentemente debido a la hipertensión. Puede encontrar edema, puede haber encefalopatía también. Y a la microscopía tengo dos hallazgos también característicos de esto. Uno, necrosis fibrinoide. No es fibrina, chicos, ¿ya? Es fibrinoide, o sea que se parece a la fibrina, pero que no es fibrina. Entonces miremos la pared del vaso sanguíneo. Ven ese color otra vez eosinofílico, pero ahora irregular, ¿no? E incluso con células de la inflamación ahí metidas. Esto es necrosis fibrinoide, que también vemos en alguna otra patología vascular. ¿Recuerdan en qué otra enfermedad veíamos necrosis fibrinoide en el vaso sanguíneo? Pancreatitis, no. En las vasculitis, correcto. Entonces, miren, también la podemos encontrar en esta patología producto de hipertensión. Y además, chicos, encuentro este segundo hallazgo, que es una hiperplasia del músculo liso. ¿Ok? Del músculo liso que hay en la pared vascular, que también le da ese efecto medio concéntrico. Pero, ojo, aquí es arteriosclerosis hiperplasia. ¿Ya? Entonces, diferencia la benigna de la maligna por grados de hipertensión, por desarrollo, una es más rápida que la otra en progresión, y por las características microscópicas. ¿Ya? Dos características para cada una de las enfermedades. Vamos a patología quística. Y cuando hablamos de patología quística, lo más sencillo que podemos encontrar en un riñón es la formación de quistes simples, que no es otra cosa que una lesión, ¿no? Parece un globito, sino translúcida, con un contenido usualmente color amarillento, de superficies lisas completamente. Eso es lo más
como si lo más benigno que puedo encontrar yo dentro de lo que es patología renal. Un quiste único, ¿ya? Son solitarios, únicos. Internamente, si es un quiste, ¿qué característica debo encontrar internamente para corroborar que es un quiste? ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y un pseudoquiste? ¿Cuál? ¿La composición de qué? El epitelio. Para que sea un quiste, en general ya, incluido este quiste renal, cuando tengo un quiste y tengo un pseudoquiste, la diferencia es histológica. Tengo que encontrar una cubierta de células epiteliales por dentro, internamente. Si me encuentro esa cubierta interna de células epiteliales, que pueden ser planas, cúbicas, es un quiste. Si no encuentro nada, simplemente encuentro una estructura que no tiene epitelio internamente, sería un pseudoquiste, ¿ya? Bueno, pero esa es la enfermedad más relevante cuando hablamos de quistes renales, lo que es la poliquistosis renal. Que hay dos formas de presentación, en el adulto y el niño. En el adulto, como causa, es una alteración genética de herencia autosómica dominante asociada al PKD1, que está en el cromosoma 16. En general, lo que tenemos es una alteración en adhesión celular. Por lo tanto, si las células no se adhieren entre ellas o no se adhieren ellas a su intersticio, ¿qué pasa? Se comienzan a separar y por lo tanto se forman quistes, se dilatan. Hay dilatación de los glomérulos y también dilatación de los túbulos. Todo se dilata en una enfermedad poliquística renal. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de este diagnóstico? Es que cuando la enfermedad evoluciona, concluye en que en enfermedad renal crónica terminal que requiere hemodiálisis o trasplante renal. Ese es el problema de diagnosticarlo. Miren la superficie completamente quística. ¿Qué pasará con el parénquima renal funcional? ¿Qué mecanismo de adaptación se generará producto de todo esto? ¿Qué pasará? ¿Hipertrofia? ¿Hiperplasia? ¿De qué? ¿De glomérulos? Los glomérulos no se replican, ¿no? ¿Qué pasará? Lo que vieron en el laboratorio la semana pasada. ¿Qué vieron la semana pasada en el laboratorio? No se acuerdan. No puede ser lesión tubular aguda. Fue virtual, peor, no estuvieron en clase, ¿no? No estuvieron en clase. O enfermedad renal terminal. Atrofia, pues chicos, atrofia. Si los quistes crecen, el parénquima renal es comprimido, tanto glomérulos como túbulos, por lo tanto entran en atrofia. Atrofia glomerular, atrofia túbulo intersticial. ¿Ok? También hay otra forma de presentación de esta poliquistosis que es por el gen PKD2, ¿ya? Pero que es menos frecuente. Lo más importante es el 1, ¿ya? Este de aquí. Ok. Cuadro clínico. ¿Cómo se presenta el paciente con enfermedad poliquística renal? Los pacientes nacen con los riñones intactos. Para que se desarrollen los quistes tienen que pasar años, décadas, aproximadamente 40 años. Por lo tanto, 40 años de su vida el paciente vivido asintomático, sin problemas, ha desarrollado su vida completamente normal. A partir de 40 años, en general, ya ese riñón es casi reemplazado en su totalidad. Miremos acá en la tomografía, es reemplazado casi en su totalidad por quistes. Por lo tanto, esto es una causa importante de por qué yo tengo un riñón que aumente de tamaño. Un riñón más o menos mide 10 centímetros de longitud. Este riñón puede medir 20 hasta más incluso. Imagínense el tamaño que tiene. Por lo tanto, ¿qué cosa tiene? Dolor, pesadez lumbar, muy específico. Puede también tener hematuria. Pero pónganse que uno de estos quistes se rompa. Genera un dolor súbito muy intenso. O se rompa hacia las vías, puede haber sangrado también, ¿no? Hematuria. Ese es el problema. Y conforme pasa el tiempo, obviamente, va a requerir apoyo, ¿no? Hemodiálisis o trasplante renal. Además, los riñones son un caldo de cultivo, por lo tanto pueden generarse infecciones. Generalmente estos pacientes con poliquistosis renal terminan siendo operados, no hay que sacar los riñones, que ya no funcionan. Acá está, miren el tamaño de los riñones, enorme, ¿no? Mayor tamaño, mayor peso, tanto así que incluso uno lo puede palpar por el gran tamaño. Incluso tendrá la microscopía atrofia. Atrofia del parénquima renal, esclerosis glomerular y atrofia tubular. Tal y cual como han visto ustedes en la lámina de exclusión renal o riñón terminal, lo vieron, ¿verdad?
O lo recordarán por lo menos. ¿Qué día es el laboratorio ustedes? Mañana. ¿Qué no tuvieron clase? Por el Ah, por feriado. No, por feriado, más el paro. Pero has tenido un tiempo para estudiar, pues, ¿no? Para el examen. No. Bien, chicos, la otra forma de poliquistosis. Seguimos. La otra forma de poliquistosis es la del infante o infantil. Aquí la herencia es autosómica recesiva, ¿ok? Y la alteración o la mutación está en el gen PKHD1. ¿Cuál es la diferencia? Es el desarrollo de la enfermedad. La transformación a quistes renales en el riñón inicia desde la vida intrauterina. Por lo tanto, el niño nace con cierto grado de afección ya renal. Y al poco tiempo, o sea, a los meses o al año, tiene su riñón completamente reemplazado por quistes. Por lo tanto, es una enfermedad que evoluciona rápidamente a insuficiencia renal terminal, a diferencia de la del adulto, ¿no? Que hay que esperar 40 años aproximadamente. Aquí no. El desarrollo de las manifestaciones clínicas es rápida. ¿Qué es la una vocecita? Ya. Listo. Acabamos con eso. Seguimos. Obstrucción. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción del flujo urinario? Cálculos renales. Así como recordamos, ¿cuáles son los cálculos más frecuentes en vesícula? De colesterol. ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes en el riñón? De calcio. Si quiero ser más específico, diré oxalato de calcio con sin fosfato cálcico. Finalmente es calcio. ¿Ok? ¿Hay otro tipo de cálculos? Sí, pero en menor porcentaje. Miren, el 80% son cálculos de calcio, o sea, un gran porcentaje. Pueden también haber de amonio y magnesio, que son los de estrubita. Puede haber cálculos de ácido úrico, cálculos de cistina también, ¿ya? Pero los de oxalato de calcio o los de calcio en general nunca los olvidaré. Ok. Entonces, ¿por qué se produce los cálculos en el riñón? Están asociados a estados de hipercalcemia, o sea, se sobresatura la orina de calcio. Por lo tanto, alguna enfermedad que curse con hipercalcemia, como el hiperparatiroidismo, primario, secundario, ¿saben de qué estoy hablando? Causa de hiperparatiroidismo primario. Adenoma paratiroideo, correcto. Y secundario, causa de hiperparatiroidismo secundario. Un carcinoma escamoso de pulmón, tal vez. Un carcinoma escamoso de pulmón, correcto, ¿no? Correcto. Por hiperproducción anómala de calcio. Otra causa de hiperparatiroidismo secundario, la insuficiencia renal crónica, chicos. Todo paciente con insuficiencia renal crónica cursa con hiperparatiroidismo y eso genera hipercalcemia. Bueno, pero en general, pacientes que cursan con hipercalcemia en orina, con hipercalcemia en sangre y por lo tanto sobresaturación de calcio en orina, es muy, ¿cómo se dice? Es muy inespecífico. O sea, hay pacientes que lo tienen y no se sabe por qué. Y es una alteración microscópica de alguna bomba que excreta demasiado calcio, no está muy especificado, ¿ya? En general, esos son los pacientes más frecuentes. O sea, cuando yo encuentro un paciente con cálculos renales, generalmente no logro identificar la causa. Pero si tengo de fondo una enfermedad como hiperparatiroidismo primario o secundario, asumo que esa es la causa. Hay otros cálculos también como el de estrubita, que se asocian a estados persistentes de alcalinidad en la orina, asociados a la infección de un agente, que es el Proteus, ¿ya? Usualmente cuando yo hablo de infección urinaria, hablo de Escherichia coli, ¿no? De lejos es la causa más frecuente e importante. Cuando me refieran a mí en un caso clínico o lean la teoría, que la infección es por Proteus, asocio la posibilidad de desarrollar cálculos específicamente de estrubita. Ok, también puede haber cálculos de ácido úrico. Y este ácido úrico, lo mismo, crece cantidades importantes en la orina y se sobresatura la orina del ácido úrico. ¿En qué casos habrá elevación del ácido úrico en sangre? Ácido úrico, no creatinina, ácido úrico. Paciente con gota, pues, ¿no? El paciente con gota tiene ácido úrico elevado, hiperuricemia. ¿Quién más hace elevación de ácido úrico, chicos? Pacientes, por ejemplo, que tienen cualquier tipo de cáncer.
Clásicamente cánceres hematológicos, leucemia, linfomas, que uno le da quimioterapia y esa quimioterapia genera una destrucción masiva celular. Esa destrucción masiva celular genera elevación del ácido úrico. Entonces cursa con hiperuricemia y por lo tanto elevación de ácido úrico en orina también. ¿Ok? Y los de cistina que están asociados a alteraciones genéticas, es mucho más raro. ¿En qué lugar se forman los cálculos? Con más frecuencia. A nivel cálices y pelvis renal. O sea, la mayoría de cálculos se generan arriba, a nivel de los riñones. También se pueden formar en la vejiga, pero básicamente se forman arriba. ¿Ah? En los cálices y en la pelvis. ¿Cuál es el cuadro? ¿Y por qué duele un cálculo? Porque el paciente viene súbitamente con un dolor intenso que inicia en la región lumbar y se irradia hacia la ingle, ¿no? O un dolor a nivel pélvico. ¿Por qué viene? Porque ese cálculo que se origina con más frecuencia en la pelvis cae hacia el uréter, obstruye súbitamente el uréter y esa obstrucción genera aumento de la presión y eso genera el dolor tan intenso e insoportable del cólico renal. ¿Okay? Producto de que el cálculo cae, también puede lesionar las paredes y generar hematuria. Por lo tanto, tengo un paciente que viene con dolor de inicio súbito a nivel de la región lumbar, que se irradia la zona inguinal y además se encuentra en el examen de orina hematuria, o sea, presencia de eritrocitos en orina. Mi primera posibilidad de plantear qué cosa es un cólico renal. ¿Ok? Pero ya en casos en los cuales esa obstrucción es persistente, no se libera y el cálculo se queda ahí, ¿no? A nivel del uréter, no termina de caer hacia la vejiga, sino se queda ahí enclavado, puede generar ¿qué cosa? Hidronefrosis. ¿Qué cosa es eso? La dilatación anómala, anormal de los cálices y la pelvis renal. ¿Y cuál es el problema de la hidronefrosis? Genera insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque esto genera un aumento de la presión que va a conllevar a que progresivamente el tejido renal, el parénquima renal, se comience a atrofiar, se adelgaza y tengo exclusión renal otra vez, riñón terminal otra vez. ¿Ya? Obviamente que la principal causa de obstrucción urinaria del flujo son los cálculos, pero tengo también otras causas, ¿no? ¿Qué otra causa tengo? Hiperplasia. Entonces, en general, neoplasias, ¿ya? Neoplasias benignas, como la hiperplasia hepática benigna, pueden generar obstrucción. Tengo otras causas también malignas, quizás una neoplasia de vejiga, de uréter. Y acá uno característico es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino cuando está avanzado, muy avanzado, se disemina en toda la pelvis renal, en toda la pelvis y puede generar infiltración hacia los uréteres y eso genera hidronefrosis y consecuentemente daño renal y llega hasta la insuficiencia. Vejiga neurogénica también. ¿Quién sufre de vejiga neurogénica? Diabéticos. Los diabéticos, correcto. En el embarazo también puede haber cierto grado de hidronefrosis, pero que es leve y usualmente reversible al terminar la gestación. ¿Okay? Y miremos, acá está el riñoncito. ¿Cuánto me queda de riñón? Medio centímetro parece, ¿no? Todo el resto, ¿qué cosa es? La pelvis renal completamente dilatada, ¿no? En el diagnóstico de hidronefrosis. Miren, basta un daño de 3 semanas con obstrucción completa para que se genere un daño irreversible en el riñón. Imagínense lo relevante y lo importante que es desobstruir ese flujo urinario. Muy bien, lo mismo, miremos el parénquima renal muy delgadito. Todo mi riñón es pura dilatación de pelvis renal. Gran dilatación. Y estamos terminando. ¿Ok? Estamos terminando. Vamos a lo que es neoplasia renal. Entonces miren otra vez el cuadrito de la WHO. ¿Se acuerdan que les dije la OMS, ¿no? Lo que es la WHO, que se encarga de clasificar todas las neoplasias benignas y malignas a nivel del mundo, de manera que los patólogos de todo el mundo seguimos esta clasificación cuando quiero diagnosticar y si no nos perdemos en el diagnóstico. Según esta clasificación, las neoplasias más frecuentes en el riñón son neoplasias malignas, epiteliales. ¿Cómo sería el diagnóstico? Es una neoplasia maligna epitelial, ¿cuál es su nombre? Carcinoma. Carcinoma epitelial. Carcinoma. ¿Quién me dijo adenoma? Carcinoma. ¿Ya? Una neoplasia maligna más frecuente en el riñón. En general, neoplasias benignas en el riñón prácticamente no existen. Son extremadamente raras. Así como en el pulmón, ¿se acuerdan que dijimos
neoplasias benignas pulmonares que existen son tan raras que yo nunca las planteo. Por lo tanto, yo tengo una tumoración renal, mi primera posibilidad es que sea un cáncer. Es mi primera posibilidad, de lejos. Porque las benignas son raras, las malignas son las más frecuentes. ¿Ok? Forma de presentación, adultos varones entre 60 y 70 años, adultos mayores. ¿Ya? Factores de riesgo, diversos factores de riesgo. Y la gran mayoría de estos carcinomas son carcinomas de células claras, el 80%. O sea, casi en su totalidad, yo diagnostico cáncer y como primera posibilidad células claras. Hay casos específicos que se asocian al síndrome de Munchausen-Lindau, ¿ok? En los cuales la forma de presentación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan y tienen de forma simultánea un tumor en el riñón derecho y en el izquierdo. Esa presentación de bilateralidad o multicentralidad, es decir, en un solo riñón tengo en el polo superior y en el polo inferior. Esa forma de presentación me tiene que a mí hacer sospechar que hay alguna patología genética de fondo, porque esa no es la presentación habitual. Yo habitualmente, cuando nace un cáncer renal, es una masa única solitaria en el riñón. ¿Ok? Miremos aquí, parénquima renal, lo que es polo inferior y medio, una gran tumoración, ¿verdad? Macroscópicamente, ¿qué dijimos? Son masas únicas y que tienen este color tan característico. Yo con la macroscopía nomás puedo diagnosticar. Si yo hago un corte y observo que mi tumor es de color amarillo anaranjado, ¿no? Amarillo anaranjado, dicen amarillo oro incluso, veo ello, inmediatamente mi posibilidad primera es un células claras. Obviamente hay hemorragia, hay necrosis como buena neoplasia maligna. Por más que sus bordes sean aparentemente regulares, sigue siendo maligno, ¿verdad? Y en la microscopía, ¿qué observo? Células claras. ¿Por qué son claras? Porque en el citoplasma, ¿qué hay? Hay glucógeno, y el glucógeno no se tiñe. El glucógeno no se tiñe con la hemoglobina eosinal. Por lo tanto, se ve transparente completamente. Tengo una proliferación de células claras. Su núcleo puede ser pleomórfico, claro que sí, como una neoplasia maligna, ¿no? Hipertrofia.